bueno, escuchemos a Rafael sobre el tema. Creo que es un tema provocador. ¿Cómo está, Rafael? Buenas tardes. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Mira, Pepe, este es un tema de esos que tiene una doble interpretación, porque siempre tiene un doble punto de análisis y por tanto un doble juicio, y uno tiene que ser sumamente cuidadoso en entender la naturaleza de cada fenómeno social para después calificar si los hechos están ocurriendo apegados a esa naturaleza o no, o están despegados de la naturaleza propia de cada cosa. Comenzaría yo tratando de dejar claro que la función primordial del Estado es la protección de sus habitantes en el territorio que conforma ese Estado. Esas son las tres patas de la mesa, ¿no? El territorio, la población y las instituciones. Si el Estado no protege a sus habitantes, entonces tampoco tiene derecho de cobrarles impuestos, porque los impuestos son la garantía de funcionamiento de las instituciones públicas. Yo mantengo al Estado, yo ciudadano mantengo el aparato del gobierno para que me dé lo que yo necesito, que es seguridad, confianza, atención, protección, y después servicios, y después la garantía de la vigencia de mis derechos como persona, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación y todo lo que viene después. Si el Estado no lo hace, independientemente de por qué no lo hace, el Estado empieza a fallar. Y cuando el Estado empieza a fallar, alguien ocupa la función que el Estado no está desempeñando. Tradicionalmente, la gente tiene la costumbre de armarse. Eso es lo que sostiene, por ejemplo, el sistema militar interno de los Estados Unidos. La segunda enmienda proviene del derecho de los ciudadanos de armarse cuando la independencia era cosa muy reciente en ese país y había que defenderla. Todo el mundo se armó hasta el día de hoy, con las consecuencias que ya sabemos. En México hemos visto casos terribles de ciudadanos que se arman para defenderse de una violación del Estado o de una falta de protección del Estado. A final de cuentas, la guerra cristera no fue más que eso. Ciudadanos religiosamente indignados por la supresión arbitraria de un culto que defendieron su fe con las armas en la mano, independientemente de quienes les haya ayudado a estimular esta actitud. En Michoacán venimos de pasar por una negra experiencia de estas guardias. El viejo régimen porfirista se sostenía con guardias blancas. Las guardias blancas eran simplemente los pistoleros pagados por los patrones para impedir el ejercicio de los derechos o de campesinos o de trabajadores, de obreros. Por todas partes hemos visto el surgimiento de grupos paramilitares, sobre todo en América del Sur y en Centroamérica, con el pretexto de combatir la sedición, la guerrilla o simplemente los movimientos independentistas locales, ¿no? Ahora se supone que se arma a grupos en Guerrero para que defiendan ¿a quién? A los empresarios, a los dueños de los negocios, pero nadie nos garantiza que solamente van a hacer eso. Nadie nos garantiza que una vez armados de una mejor manera de lo que está armada la policía de los municipios, que ya vimos que no sirve para mucho, sobre todo en el estado de Guerrero. Acapulco tiene uno de los peores distintivos de clasificación violenta del planeta, y es Acapulco, a 3 horas de la Ciudad de México, con aviones, con vuelos, con turistas, con bares y restaurantes en la avenida costera, pero allá adentro, en la profundidad de los pueblos pequeños de Guerrero, ¿qué va a pasar con estas guardias? ¿Qué va a pasar con estos grupos armados?
se engolosinarán como los lobos en el redil de las ovejas. Así pasó en Michoacán, asociados con los narcotraficantes, a los cuales se suponía que tenían que combatir en el nombre de ¿qué? De la decencia. No podemos sustituir a las malas policías por los buenos caballeros templarios. Eso es trastocar todo el orden institucional. Lo único que se puede hacer es forzar a las instituciones a que desarrollen su función con apego al derecho. Y una de las consecuencias de vivir con el apego al derecho es la eficacia judicial en la investigación, persecución y tratamiento judicial del delito. Si no se hace así, estamos tapando un agujero para hacer otro agujero con la tierra del segundo agujero, y siempre tendremos una sociedad llena de hoyancos por donde se puede escapar no solo la confianza, sino también la vida humana. Hoy estamos viendo más casos de secuestros, más tasas a la alza de los homicidios, y estamos viendo que la presencia de miles y miles de agentes federales en Guerrero no ha resuelto hasta el día de hoy el problema. Cada vez que nosotros aquí en esta emisión, Pepe, o en algún otro espacio de comentario o de análisis, tenemos que hablar de Guerrero, lo hacemos casi con la resignación del médico que está atendiendo a un paciente crónico cuya condición se agrava y se agrava hasta llegar dentro de muy poco tiempo a una fase terminal. Ya la crisis de violencia de Guerrero parecía haber tocado fondo, pero cada semana encontramos un nuevo fondo y un nuevo paso hacia el fondo de un pozo, que vemos el pozo, vemos la negrura, ya tiramos una piedra y no escuchamos a dónde va a ir a caer esa piedra, porque parece que el foso, como la fosa, no tiene fondo. Muchas gracias, Rafael. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. A propósito de todo esto que toca Rafael Cardona, me permito recomendarle, no digo que me haya gustado o que no me haya gustado, pero me permito recomendarle Tierra de Cárteles, así se traduciría al español, Carterland. Es un documental periodístico de larguísima duración, hecho por Michael Heinemann, un cineasta estadounidense que ahora ha sido muy laureado, y incluso Tierra de Cárteles, este trabajo Tierra de Cárteles, está siendo propuesto, nominado para llevarse en su género cinematográfico el Oscar. Pero independientemente del fasto alrededor de todo esto, está el fondo de lo que ahí se trata, y justo es lo que comentaba Rafael, este tema de las autodefensas, concretamente en el estado de Michoacán, que hizo surgir figuras como el doctor José Manuel Mireles o el Papá Pitufo, o, en fin, Hipólito Mora, todos estos personajes, y que finalmente el gobierno utilizó o intentó someter para evitar que cargaran armas en acto de defensa propia de sus casas, o de sus granjas, o de sus huertos limoneros o aguacateros. El gobierno finalmente logró dividirlos, así es la tesis del documental, dividirlos, penetrarlos, infiltrarlos y hacer que pelearan entre ellos y vencerlos. José Manuel Mireles está en una prisión acusado de portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Hipólito Mora pues está semidesaparecido. El Papá Pitufo fue de los primeros entusiastas en ponerse el uniforme de las policías de las guardias rurales de Michoacán, en fin. Y la conclusión del reportaje es que de nada sirvió el esfuerzo federal, de nada sirvió la intención de la política federal cuando estos grupos de autodefensas, ahora legitimados por el gobierno con unas camisetas y algunas armas, en fin, no son sino parte de los mismos grupos de los cárteles de la droga, porque dicen ellos mismos en una declaración vigilada, anónima,
no se identifica quién lo dice. Dice, esto es que los cárteles son los cárteles, no van nunca a desaparecer, y nosotros los guardias rurales municipales somos parte de esos cárteles, porque seguimos siendo los que defienden de la delincuencia, entre comillas, a los propietarios limoneros y aguacateros, pero somos también parte de los cárteles de la droga, de los viagras y de todos estos que siguen produciendo las metanfetaminas y todas las drogas con las cuales se continúa con el trasiego de estas sustancias prohibidas. Es contundente, es rotundo en ese sentido la conclusión, señalando que de nada sirvió el esfuerzo del presidente de la República y de su entonces comisionado para la paz en Michoacán, de nada sirvió, porque los mismos que el gobierno legitimó son quienes ahora están protegiendo no al pueblo ni sus intereses, sino los intereses de los cárteles que siguen dominando el estado de Michoacán de manera silenciosa. Hagamos una pausa breve, volvemos con usted.